Bien, entonces todas bienvenidas a nuestra segunda reunión sobre el Evangelio de Juan. Empezamos con una oración. Oremos. Amado Dios, te damos gracias por tu presencia entre nosotros, por tu palabra frente a nuestros ojos y especialmente por una comunidad para poder leerla juntos, interpretarla en tu espíritu y gozar así del conocimiento de ti, de tus mandamientos y de tu voluntad. Permanece ahora en nuestros corazones e inspíranos con la fuerza poderosa de tu Espíritu Santo. En Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Muy bien. Habíamos visto la semana pasada, ¿no?, los primeros 5 versículos del Evangelio de Juan. Vimos cómo la palabra viva, que es Cristo Jesús, se manifiesta desde el principio de la creación. Habíamos hablado del logos, esta palabra griega, que es una palabra dinámica, una palabra viva, una palabra en constante movimiento. Es una palabra por la cual Dios crea y da vida a todo lo que existe. Ese es Cristo Jesús para Juan. No es solamente una persona que camina por Palestina en el siglo I como un gran sabio, sino que es el Hijo de Dios, el Verbo de Dios, es la voz viva de Dios, por la cual Dios crea, mantiene y salva, restaura a todo el universo. Es aquello que mantiene el universo unido desde la capacidad creadora y creativa de Dios. Juan saca a Jesús de el caminar cotidiano para ponerlo en el espacio divino de la creación y de toda la historia, de principio a fin. Esa experiencia de tener a Jesús con nosotros, que es al mismo tiempo este Jesús que camina a Cristo, Salvador de toda la historia, es lo que cada uno de nosotros debe adquirir para que así Cristo no sea un maestro más, no sea un profeta más, sino el verdadero Salvador, quien pone orden a todas las cosas, quien crea y recrea, quien da vida de principio a fin. Es el Dios de la vida y para la vida. Ese es Cristo para nosotros y especialmente para Juan. Por eso vamos a ver símbolos, señales, signos de Jesús, que nos van a siempre elevar la persona de Cristo, para que así no nos olvidemos que es Dios por sobre un sabio del siglo I judío de Palestina. Así entonces, repasamos lo que vimos la semana pasada desde el capítulo 1, versículo 1. Dice: al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra, y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.
La luz brilla en las tinieblas, pero las tinieblas no la recibieron. Apareció un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Se refiere a Juan Bautista. Vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino el testigo de la luz. La palabra era la luz verdadera, que al venir a este mundo, ilumina a todo hombre. Ella estaba en el mundo. El mundo fue hecho por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino a los suyos, y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, en el nombre de Cristo, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Ellos no nacieron de la sangre ni por obra de la carne, sino que fueron engendrados por Dios. Vamos a parar aquí para analizar qué es lo que nos está diciendo el evangelista Juan. Como tema central, ¿qué es lo que aparece aquí que nos habla de Cristo? ¿Qué simbología? ¿Qué imagen? La luz. La luz. Luz. Así es. La luz. Esa luz con la cual Dios ilumina nuestra oscuridad. Todos tenemos oscuridades, que son nuestros propios pecados, nuestras tentaciones, a veces nuestras incapacidades. También esas oscuridades pueden ser nuestros rencores, nuestro enojo, aquello que no nos permite avanzar. Incluso nuestro amor por alguien puede transformarse en una oscuridad si es que ese amor nos hace daño a nosotros o al otro. Dios nos quiere en luz. ¿Por qué? Porque en la oscuridad hay caos. En la oscuridad cunde el miedo. Es cosa de salir a la calle. Uno puede salir de la calle a las 12 del día y en general vamos a estar bien, ¿no? Si salimos a las 12 de la noche o a las 4 de la mañana, probablemente vamos a tratar de estar mirando y estar mucho más atentos, aunque no haya nadie en la calle. Pero esa sensación de oscuridad siempre nos invita hacia un temor de que algo puede pasar. ¿Por qué? Porque es lo desconocido, es lo que no se ve. Es lo que muchas veces viene de repente y no lo conocemos. Por eso nuestras tentaciones también son oscuridad. Porque las tentaciones vienen sin avisar. De la misma forma en que Eva fue tentada por la serpiente para comer del fruto, ahí hay una oscuridad. Eva comparte esa oscuridad con Adán y ambos se oscurecen y toman del fruto prohibido y quedan oscurecidos. ¿Por qué?
Porque no solamente se dejan llevar por la tentación, sino que luego no se hacen cargo de esa tentación y se echan la culpa mutuamente. No hay aprendizaje, no hay luz. Y por ende deben aprender a vivir de otra forma, ya con la propia luz, luchando continuamente contra la oscuridad natural, la tentación natural de todos los seres humanos. Por eso es tan importante que Juan nos hable de la luz. Y al mismo tiempo es igual de importante que entendamos nuestra oscuridad. Por eso los cultos comienzan siempre con una confesión de pecados, para que iniciemos la celebración a Dios con introspección, con conocimiento de uno mismo, con el reconocimiento de nuestra necesidad de Dios. Porque no vinimos al culto a mostrarle a Dios lo bueno que somos, sino cuánto lo necesitamos y cuánto agradecemos que esté con nosotros, especialmente en nuestras oscuridades. El peor error que podemos cometer es pensar que tenemos una luz propia, porque con esa luz nos encandilamos y lo único que terminamos viendo es nuestra propia sombra. Encandilamos al resto, nos encandilamos a nosotros mismos y al final nos damos cuenta de que seguimos dependiendo de Dios. Pero se requiere de humildad, especialmente en un mundo como ahora, en el mundo actual, en donde los mensajes en general van hacia todo un tema de sé tú mismo, no necesitas a nadie, tú solo puedes con todo, al que te trate mal, déjalo de lado, si alguien no te hace caso, abandónalo, si tu pareja no te acepta como eres, entonces déjalo, ¿no? Hay un constante bombardeo en las redes sociales, especialmente hacia todo aquello que signifique un conflicto, todo lo que te quite paz, entonces déjalo. Y a la larga, la invitación es, no te hagas cargo de nada ni de nadie. Sé feliz tú sola, porque no necesitas de nadie más. Y el que no te acepte como eres, aunque seas un imbécil, no importa, porque tú eres como eres. Cero autocrítica. Simplemente sé tú mismo y al que le gusta bien y al que no, bien también. Y eso está en todos lados. Y hay una falsa autoestima social que nos conduce a alienarnos de los demás, a separarnos de los demás. Y en donde no hago nada de lo que a mí no me gusta. Por eso hoy en día a muchos jóvenes les cuesta mantener los trabajos. Porque hay menos aguante, menos resistencia, menos capacidad de conversar sobre las cosas que me molestan, las que me hacen mal, sino que no me gusta, me voy. A la primera mala cara, abandono. En la iglesia también pasa, de personas que simplemente se van. Pasa en muchos lugares, especialmente con las personas de 30 para abajo. Porque ese es el mensaje que se está recibiendo, ¿no? Y a la larga no puedo permitir que nadie oscurezca mi luz. Entonces sigo mi camino y de ahí voy purulando por un montón de partes, familias, pololas, etcétera, lo que sea, hasta que cambie o pase algo o sigo haciendo lo mismo por siempre. Por eso es tan importante reconocernos como hijos de Dios, necesitados de Dios, porque Dios está con nosotros. No es una cosa lastimosa, sino que es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque yo reconozco que no puedo solo. Y que Dios sí está conmigo y es una cosa maravillosa.
y que me sujeta, que me sostiene, que me ama cuando no me siento amado por el resto, que me libera de los castigos, de mis autocastigos, de mis prisiones, de mis males, para que yo encuentre paz, paz de verdad, esa paz que se vive abrazados de Dios. Por eso necesitamos de personas que nos ayuden a ver aquello que no logramos ver. Ya sea por educación, por madurez, por traumas, no importa. Hay muchas cosas que nos cuesta más ver a todos. Todos somos cabeza dura para algo, ¿no? Todos y todas. Y así aparece Juan Bautista. Desde la creación del universo a través del Logos, ahora Dios elige a una persona común y corriente como su profeta para preparar el camino al Señor, nos van a decir los otros evangelios. Este se llamaba Juan, un hombre enviado por Dios. Eso se llama un ángelos, un ángel. El enviado por Dios es el ángel, que viene a dar un mensaje de Dios, viene a mostrar a Dios, viene a compartir la buena voluntad de Dios. Y aquí lo más importante, viene como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de la luz. Y más aún, el texto nos explica, ojo, él no era la luz, el testigo de la luz, para que así nadie se crea el cuento de hacer una religión con Juan, ni con el pastor de turno que te quede o que te guste. ¿Ya? Ninguno de nosotros es la luz, ese es solo Cristo. Y eso lo dice al tiro el evangelista. ¿Por qué? Porque muchos en esa época esperaban que Juan retornase como una especie de Mesías también. Entonces el mismo evangelista lo agrega, lo pone, ojo que él no es la luz, él viene a dar testimonio de la luz, viene a hablar de la luz, viene a compartir la luz que no es de él, no, viene de Dios hacia él y para el mundo. Y esto nos tiene que servir a todos, para que así nadie se crea que es la luz de Dios para los demás, sino que todos tenemos la misma misión de Juan, ser testigos de esa luz. ¿Qué hace el testigo? ¿Qué hace un testigo? ¿Cómo definimos a un testigo? Siempre lo usamos a nivel de crímenes, ¿no? Alguien que dice la verdad sobre otra persona o sobre los hechos. O que avala algo. Claro. El testigo es el que habla de otra persona, de una situación, de un hecho, y dice, esto sí pasó, esto no pasó, esto escuché, esto es lo que vi. Y da testimonio de su ser testigo, ¿no? Cuenta. El dar testimonio siempre es voz abierta. Es la co-creatividad del logos, del verbo. Este verbo divino, lleno de poder, obra en nosotros para que ahora nosotros, a través del verbo de Dios, a través de la pertenencia a Cristo como hijos e hijas de Dios, ahora nosotros compartamos a través de la voz el testimonio del amor de Dios. Y así nos hacemos co-creadores, nos hacemos co-creativos de Dios, compartimos la misión desde la voz creadora, salvadora y llena de vida de Dios. Nos pone en una misión muy importante, que no se trata de salvar al mundo, sino de comunicar al mundo sobre su salvación a través de Cristo Jesús.
es tomar en serio a Cristo. Sacarlo únicamente del camino a Jerusalén, sino ponerlo en el camino del universo entero. Y ese camino viene a ti, a tu vida, a tu experiencia de fe, viene a tu dolor, a tu congoja, a tu soledad, a tu alegría, a tu regocijo, a tu familia, a tu vida y a tu muerte. Para que así sientas esta experiencia sublime de tener a Dios en tu vida. Que no es un Dios de la hora, es un Dios de siempre. Es un Dios del principio, del fin, del ayer, de hoy y de mañana. Ese es el Dios que te abraza, que te mira, que te ama. El que hace la diferencia en tu vida. No es seguir a un ídolo, es Dios. Y gracias a ese Dios, tú te transformas en un testigo del amor de ese Dios. Gracias a lo que tú puedes vivir, percibir, experimentar del amor de ese Dios en tu vida. Y ojo, que esto no se trata de no sufrir, no se trata de que, yo no he sufrido nada, entonces Dios me quiere. Todo lo contrario, es cómo Dios te levanta desde el dolor. Cómo Dios te hace reconocer su presencia en la realidad, en la alegría, en el trabajo, en el esfuerzo y también en la tristeza. Es vivir cada segundo con Dios, para bien, para libertad. Y de eso damos testimonio. Es una cosa maravillosa. Porque no se trata solo de cumplir mandamientos, que es como muchos nos quieren hacer creer, como si la fe y la iglesia solo se trata de cumplir mandamientos. Que tienes que hacer tal cosa o no hacer tal cosa. Que tienes que casarte, tienes que tener hijos, tienes que vestirte de una manera especial, tienes que hablar de una manera especial, y al final son puras cajas en donde nos vamos metiendo, vamos perdiendo libertades, y a la larga vamos perdiendo a Dios, solo por cumplir para que Dios no se enoje. Y no pensamos en lo que alegra a Dios, que es que seamos responsables de nuestra propia fe, responsables de nuestra libertad en esa fe, y vivamos bien en paz entre nosotros, que aprendamos a vivir en comunidad, compartiendo, dando alegría, regalando vida. Más que solo cumplir. ¿Por qué? Porque después viene que si no cumpliste, tu vida se va al tacho de basura, te transformas de la noche a la mañana en desde un buen cristiano hasta la basura del cristiano. Cuando nunca dejaste de ser basura, ojo, solo estabas encandilado con tu propia luz. Dios es quien te hace su testigo. Y Dios te hace su testigo mientras eres pecadora, mientras somos pecadores. El mismo apóstol Pablo lo decía. Dios nos amó cuando todavía éramos pecadores. No se trata de que seamos perfectos, ni de que nos engañemos a nosotros mismos pensando en que vamos a cumplir todos los mandamientos a rajatabla y que vamos a ser una especie de seres celestiales, angelicales, que no se equivocan y que podemos apuntar con el dedo al resto creyéndonos superiores. No en esta iglesia, queridas. En otras sí, pero aquí no al menos. Gracias a Dios. Aquí somos todos pecadores. El pastor también, por si acaso. En una oportunidad oí que cumplir es cumplimiento, es cumplo y miento. O sea, hago saber que yo cumplí la norma, pero internamente me estoy mintiendo a mí mismo. Buen juego de palabras. Claro. Sí, claro.
Es que por eso yo personalmente siempre me alejo de esto del cumplir, quizás demasiado, porque si no tiene un sentido real para la vida y para que otros sean felices, no tiene mucho sentido. Pero ahí depende mucho la educación de cada uno. Hay toda una generación que está educada a cumplir y que es muy difícil sacar eso que está grabado con fuego. El deber ser, el qué dirán, es muy difícil. Y eso nos quita libertades. Y lo peor de todo es que nos hace sentir miedo. Nos hace sentir un miedo atroz. ¿Por qué? Porque le damos más importancia a las opiniones de otros que a lo que nosotros creemos de Dios. Y eso siempre es muy peligroso porque a la larga eso coarta nuestra libertad. Y por eso debemos ser cuidadosos para que el mundo exterior no nos aleje de nuestro ser testigos. Y por eso tenemos que ser profetas como Juan, ser testigos de Dios. Y eso, a veces, en el testimonio vivo que da cada uno, no va a ser agradable. Vamos a ganarnos enemigos, claramente. Pero así funciona. A Juan lo mataron por decir la verdad. Le cortaron la cabeza. A todos los apóstoles los mataron por decir la verdad. Y claro, no vamos a estar aquí para que nos maten a todos, pero debemos considerar siempre que ser creyente no es una moda y no siempre nos va a dar réditos sociales. Y a veces vamos a tener personas en contra nuestra. Y ojalá que eso suceda cuando decimos la verdad y luchamos por la libertad. Y no solamente por coartar la vida del resto, que es lo que normalmente sucede. Y el problema es que eso nos produce miedo y al final, por el miedo, dejamos de hacer las cosas que sabemos tenemos que hacer. Y eso es muy peligroso. Como decirle a alguien que está equivocado, como establecer límites. ¿Por qué? Porque no se vaya a enojar el otro. No se vaya a molestar. Bueno, ¿y si se enoja qué? Si somos cristianos, tenemos que hacerlo con amor, pero siendo testigos. Y ahí siempre va a estar esta dinámica, ¿no? Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestro precio? ¿Qué tanto nos importa la opinión del otro? Y muchas veces no somos famosos al ser creyentes. Y también se puede dar, que me acordé de un ejemplo que pasó con el grupo de la iglesia, de que a veces el miedo en ser testigos es porque creemos cómo va a responder el otro. Nos anteponemos a cómo va a reaccionar el otro lo que queremos decir. Y a veces estamos equivocados, y ese es el propio miedo. Y lo estaba pensando por el hecho de que cuando fue la última marcha del orgullo, fuimos con los chiquillos con una pancarta a la iglesia y lo conversamos, estábamos cagados de susto de abrir la pancarta en medio de una marcha gay con todos los prejuicios que hay hacia los cristianos y no lo hicimos hasta el final y me acuerdo que la abrimos esperando así como que nos lincharan un poco más y fue todo lo contrario, o sea, como que nos agradecieron estar ahí, que entendían que no, la imagen general que hay de un cristiano respecto a las minorías sexuales no es exactamente así, y éramos nosotros los que por miedo estábamos quitándonos la oportunidad de apoyarlo, siendo que ellos ya se sentían apoyados por nosotros, estando solo ahí. Entonces también el miedo limita por el hecho de que creemos saber cómo los otros van a responder, y no siempre es lo que nosotros pensamos. Claro, sí. Igual, era un miedo bien fundamentado en todo caso, porque la iglesia
ha cometido tantos errores, especialmente con las minorías, que Pero había que era hacer una algo. posibilidad que te lincharan, digamos. Claro, Pero fue claro, lo contrario. Mm. Pero fue lo contrario. O sea, y el miedo pudimos habernos hecho los locos y no haber cerrado nuestra pancartita, no haber dicho nada, y habernos perdido esa posibilidad de decir, estamos haciendo un cambio, la gente ya entiende que hay muchos tipos, o sea, no muchos tipos de cristianos, ¿cachai? Pero la imagen que se ha planteado en el tiempo del cristiano de todos los errores, estamos tratando de arreglarla y arreglar nuestra imagen, y no por eso nos podemos seguir escondiendo. Así es. Sí, tienes toda la razón. Bueno, eso es ser testigo. Qué bonito, qué lindo. Eso es dar testimonio. Qué bonito. Lo mismo hacemos con diaconía. Sí. Lo mismo hacemos cuando perdonamos a alguien y no lo crucificamos por su error. Cuando no nos creemos superiores al resto. Son miles de oportunidades en las cuales nosotros tenemos esa tentación, ¿no? De pensar por el otro, de responder por el otro. Es como el no molestar, también es una tentación de no hacerse cargo de nuestra responsabilidad en el amor cristiano. Claro, educada con fuego, pero hay que luchar contra eso. Y cuesta. A mí me cuesta mucho. No sé. Uno hasta siente culpa de llamar a alguien, porque no lo vaya a molestar. Es una cosa que está grabada, pero con fuego desde chiquitito. Claro. ¿No, madre? Claro, sí. Sí, pues, cuesta mucho, pero tenemos que sacar lo mejor de nosotros. ¿Por qué? Porque somos testigos. Y puede ser que si nosotros no hablamos de Dios, aquella persona que necesita escucharlo no lo va a escuchar. Y debemos tomar con importancia nuestro rol como testigos. No esperar que lo haga otro, no, que lo haga yo. Si tengo que hablar del amor de Dios, no tengo que andar haciendo peleas teológicas con alguien que ya tiene sus cosas claras y que no necesita de mi voz, sino con aquella persona que está sola, que busca a Dios en las partes equivocadas y no las encuentra, que está triste, un montón de cosas en las cuales podemos influir desde ser testigos en el amor. Muy importante. Y al mismo tiempo vencer los miedos a que nos rechacen. Y claro, puede pasar, pero tampoco es tan malo. Es como no pedir pololeo. Claro, siempre está la posibilidad de que si uno pide pololeo, se enamora de alguien, te digan que no. Claro que sí, pero hay que intentarlo igual. Pues mejor que te digan que no a nunca saber si era así o no. Ya, hay que atreverse. ¿Cuántas historias tenemos cada uno de nosotros con las cosas que no hicimos por miedo? Por miedo al rechazo, por miedo a la vergüenza, que está bien, todos lo tenemos, pero llega un momento en que ya hay que atreverse nomás. Y sacar la culpa, sacarse el qué dirán. Y bueno, si es que no nos pescan nomás, pero la vida sigue. Lo mismo sucede con nuestros errores. Hoy en día, con las cosas que parecen que en las redes sociales, ¿no es cierto? A uno lo funan, te pueden hacer de todo, y uno cree que es el fin del mundo. Y nada, va y viene. A la semana ya nadie se acuerda. Pero te hacen creer que es el fin del mundo, que ya se fue toda la cresta, que no tienes vida, que te van a matar. Y la vida sigue, siempre sigue. Para bien y para Dios. Y cuando no sigue, seguimos en Dios. Estamos en la barca con Cristo, aunque la barca se hunda. Y eso es lo que nos da esperanza. Eso es lo que nos da fuerza. Eso es lo que nos hace ser testigos. Testigos de verdad de Dios en el mundo. Eso es lo que vino a ser Juan, como testigo de la luz, también de su propia oscuridad y de la oscuridad de su época.
de esa luz verdadera. ¿Por qué? Porque muchos no recibieron esa luz. Y aquí nos tenemos que meter en el contexto, en que si es que tenemos un pueblo como el pueblo de Israel, que fue llevado de la mano durante toda su historia, fue sacado de Egipto, fue liberado de un montón de penurias, y a la larga siempre volvían a dudar. Y en esa duda, se perdían y empezaban a volverse en contra de Dios o empezaban a adorar a otros dioses, lo que venga primero. ¿Por qué? Por su propia oscuridad, por sus dudas, por sus inseguridades, por la inmediatez que necesitaban para recibir las cosas. Entonces, acá el contexto es que la luz no fue recibida, el amor de Dios no fue recibido y fue constantemente rechazado por esta gente rebelde. No es más rebelde que nosotros, en todo caso. Y la luz estaba aquí en el mundo. El mundo fue hecho por medio de ella y el mundo no la conoció. Vino a los suyos y los suyos no la recibieron, dice el texto. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos e hijas de Dios. Fueron engendrados por Dios, renacidos, restaurados desde el amor de Dios. Después vamos a ver en Juan 3, cuando venga Nicodemo, sobre ese renacimiento a través de las aguas bautismales. Pero nos faltan como 2 años para llegar al capítulo 3. Yo les dije que iba a ser intenso esto. Bueno, es que esto es hermoso. Es que es hermoso, es tan profundo, es tan de Dios. No hay que tratar de entenderlo, hay que abrazarlo. Hay que recibirlo. Hay que llenarse de Dios. No se trata de teología, se trata de experiencia de fe. Para que en toda tu vida estés con Dios y para que todo lo que hagas tenga algo de Dios. Y así tú también seas luz de Dios en este mundo que tanto lo necesita. Por eso tenemos que recibir esa luz, creer en Cristo y vivir como verdaderos hijos e hijas de Dios. Y el ser hijo, el ser hija, significa sentirme cuidado, sentirme amado, sentirme lleno de Dios, respetado, digno a los ojos de Dios. Eso es ser hijo e hija de Dios. Es confiar en Dios como un bebé confía en su madre. Es confiar en Dios como un niño pequeño confía en que su padre lo va a agarrar cuando lo tira al cielo y juega con él. Es confiar en que el amor de Dios es tan inagotablemente eterno que no se acaba nunca. Hagas lo que hagas, seas quien seas, estés donde estés. Y esto no se trata de que yo puedo hacer lo que quiera y Dios me ama igual, no, todo lo contrario. Se trata que por el amor de Dios yo pueda actuar como corresponde, haciendo el bien, sirviendo a los demás, desde el amor de Dios. No es un laissez-faire en donde cada uno hace lo que quiere, porque si esa es la realidad, entonces no eres de Dios, vives solo un engaño. Por eso es tan importante aprender a vivir como cristianos y especialmente luteranos que creemos en la libertad desde la fe. Eso es lo más difícil. No caer en el libertinaje, en el da lo mismo si total Dios me perdona. No, pues no se trata de eso. Eso no es tener fe. Eso es
crearte un Dios a tu propia medida y oscuridad. Es un Dios falso. Ese Dios no te va a salvar porque tú quieres salvarte a ti mismo, porque no eres necesitado de Dios, porque abusas del amor de Dios. Y esto es lo hermoso de la fe, que nos ayuda a caminar en luz, de modo que esa luz nunca falte, aunque todo el mundo se oscurezca. Y que aunque la barca se llene de agua, nosotros estamos con Cristo en esa barca. Y cuando empezamos a remar, Cristo sigue con nosotros en esa barca. Y cuando vamos avanzando, Cristo nos espera en la otra orilla para recibirnos hacia una nueva aventura, hacia un nuevo desafío, con su luz, quitando nuestros miedos, nuestras trancas, y así llevándonos hacia una vida eterna con Él. Y todo esto, queridas mías, gratis. Y eso es lo más difícil. Porque lo que se vende nos da control. ¿Por qué creen ustedes que las iglesias que andan por doquier en el mundo, que venden el perdón, son realmente millonarias? Aquellas iglesias que le roban la plata a la gente, ¿son millonarias de verdad y les funciona? Porque el cura necesitaba un avión, ¿se acuerdan en Estados Unidos? Claro. Y es porque funciona. Increíble. Porque actúa sobre nuestra oscuridad más básica. Oh, cómo convencen, impresionante. Y es la necesidad de control. Si el problema es nuestro, claro, siempre hay un descriteriado que roba, pero el problema es tuyo, es nuestro, en que yo tengo tanto deseo de controlar, de tener una seguridad personal, no la de Dios, sino que la mía, de que me voy a ir al cielo, por ejemplo, de que estoy dispuesto a pagar, estoy dispuesto a ser engañado, para que alguien con autoridad, el pastor de turno, me diga que sí, es verdad que yo sí me voy al cielo. El resto da lo mismo, total, yo lo puedo pagar. Eso ha pasado a lo largo de toda la historia de la iglesia y sigue pasando, porque sigue habiendo gente que no gusta del amor gratuito de Dios, que no lo puede aceptar, porque necesita control, necesita seguridad absoluta. Y yo solo tengo seguridad cuando tengo un papel que me dice que la casa es mía, que el auto es mío, que el terreno es mío, que la salvación es mía. ¿Por qué creen ustedes que las indulgencias en la época de Lutero se vendían como pan caliente? Porque claro, si la iglesia, si la autoridad de la época me dice que con eso sí me voy a salvar y que más aún puedo salvar a mis familiares muertos que están en el infierno o en el purgatorio, como se decía, ¿no? Entonces, maravilloso, obvio, ¿quién no va a querer eso? Y además que me lo dice el Papa, me lo dice el pastor, me lo dice alguien que conoce de Dios. Obvio que sí, po. Y así yo tengo el control. Y más aún, como ya pagué, puedo hacer lo que quiera, pues total ya lo pagué ya. Y funciona perfecto para nuestra mente humana. Perfecto. Tengo el documento, puedo hacer con el auto lo que quiera, lo choco si quiero, me da lo mismo. Es mío. Puedo hacer lo que quiera con mi salvación, porque es mía, ya la pagué. Da lo mismo, viene con seguro. Claro. ¿Por qué creen ustedes que en la época de la Reforma habían personas ricas, por supuesto, que podían pagar por los pecados que aún no cometían? A ese nivel se llegó.
el grado de la venta de indulgencias. Yo podía pagar por algo que estaba pensando y que todavía no había hecho. Entonces, cuando lo hiciera ya no me sentía culpable. ¿Por qué? Porque Dios ya me perdonó de antemano. ¡Oh, qué increíble! ¡Qué ignorancia más grande! Si lo piensan bien, no es tan distinto a lo que pasa ahora. Sí, es parte de nuestra tentación humana y la oscuridad que todos tenemos de necesitar la seguridad, el control, pero siempre desde mí, desde lo que yo soy, no desde lo que Dios me da. Y ese es el desafío de todos nosotros como cristianos, de realmente recibir de Dios y saciarnos con eso. Y no estar esperando saciarnos con otras cosas. Porque eso solo nos va a alejar de Dios. Porque siempre vamos a llegar a que tú eres tu propia luz. En general, todos los caminos conducen a ello. Y al final terminamos alejándonos de la luz de Dios, siendo encandilados por la propia. ¿Y cómo uno capta la diferencia? No es tan fácil. No es tan fácil entender la diferencia. Pero por algo estás en una comunidad y tienes a alguien cercano que te puede decir, te estás equivocando. Para eso estamos en grupo. Ah, ya. A veces uno necesita del hermano al lado que se dé cuenta, a veces uno no se da cuenta, pero uno tiene ahí a uno al lado que ve lo que uno no ve y tiene la confianza en que somos hermanos en Cristo, en que te puede decir aunque te enojes, eso está mal. Ya. Ya, perfecto. Sí, así mismito. Es la única forma. Hay algunos que se dan cuenta solos, otros necesitamos ayuda. Ya. Sí. Eso es lo más hermoso de vivir en la comunidad, que tienes gente que te ama y que te puede decir las cosas. Con amor, ojalá continuo. Si no, bueno, se acepta igual. Yo no soy experto en eso, claramente, pero es lo más importante, digamos, que podamos mirarnos a la cara y decirnos, oye, sabes que no estoy de acuerdo contigo y creo que estás mal. Y bueno, y ponernos de acuerdo. Desde el amor, desde la búsqueda de que el otro esté bien. Y nadie tiene que ser adivino, nadie tiene que ser perfecto porque crecemos juntos. Y eso es una maravilla. Poder madurar juntos en la fe, sin carrera, sin que nadie ande adelante ni después, sin que nadie sea más iluminado que el otro, sino que simplemente estar ahí cuando veo al otro que cae para tratar de sujetarlo. Entendiendo que yo también quiero que me sujeten cuando me caiga yo. Y que no me juzguen, que me sujeten, que es el gran desafío. Que no me juzguen, que me sujeten, que me sostengan, que me acompañen cuando estoy caído, cuando estoy equivocado. Claro, si me desaparecí, da lo mismo, pero si sigo aquí, entonces tengo que recibir apoyo, ayuda de mi comunidad. Tengo que recibir amor. Y si vuelvo, tengo que recibir amor. Como el hijo pródigo. Y no actuar como el hermano que quiere la fiesta para él y no puede aceptar que se perdone al hijo que se equivocó. Y todos nos equivocamos, todos fallamos, todos caemos. Y como siempre digo, la única diferencia es que caemos de distintas formas, pecamos de distintas formas, pero todos pecamos. Y todos necesitamos que nos ayuden, que nos muestren el amor de Dios. Especialmente cuando estamos mal, cuando estamos perdidos. En vez de que nos digan, ¡oh, el pastor hizo eso! No. Es que digan, oye, mira, el pastor también es humano, también se equivoca. Abracémoslo. En vez de exigirle algo que no es. Una perfección que él no tiene. Y así viceversa.
Y yo he hecho cosas muy malas, así que prepárense para cuando se sepan. ¿Mm? Pero yo me sé los secretos de muchas de ustedes, así que no me vengan aquí con cosas raras. ¿Mm? No nos saquemos la suerte entre gitanos, aquí somos todos necesitados de Dios. Y eso es lo hermoso, que podemos mirarnos a los ojos como pecadores. Y listo. Sin juicio, sin odio, sin pensar que "Ah, yo jamás haría eso". No, da lo mismo. Todos somos necesitados de Dios. Y la cruz fue solo para Cristo. Nosotros no tenemos derecho a crucificar a nadie más. Haya hecho lo que haya hecho. No somos llamados a crucificar, somos llamados a perdonar, a trabajar, a hacer procesos de sanación. Obviamente que eso no se hace de un día para otro, pero hay que hacerlo siempre. Siempre. Con límites, claro, pero siempre. Y así vivir como hijos e hijas de Dios, pues. ¿Ah? Y no como simples personas que no se diferencian del resto. Ahí es donde nos damos cuenta de que somos hijos e hijas de Dios, cuando realmente podemos superar nuestros conflictos, superar nuestros enojos y seguir juntos, entendiendo que juntos nos hacemos mejor que separados. Y no tenemos que ir al cine juntos, no tenemos que llevarnos bien en todo, no, tenemos que ayudarnos y amarnos, nada más. Cada uno tendrá afinidades con las personas que tenga afinidad. El resto es puro amor cristiano. Y ese amor cristiano se lucha, se trabaja, es puro esfuerzo, no viene solo. Uno se esfuerza en amar al otro. Porque mi ser interior me invita automáticamente a rechazarlo. Y mi esfuerzo desde la luz de Dios es a buscar cómo poder amarlo. Y ahí es Dios obrando con la fuerza de Cristo y la inspiración del Espíritu en cada uno de nosotros. Que así sea. Amén. Amén. ¿Les parece? Maravilloso, me parece. Es un esfuerzo, gente linda. Es Sí. un esfuerzo. Tenemos que hacerlo y esforzarnos cada día. Escuchar nuestro propio cuerpo, mente, cuando estamos recibiendo esos mensajes que nos dicen odia al otro, recházalo porque es malo, porque es tonto, porque es feo, porque te hizo daño. Bueno, ahí es cuando tenemos que empezar a dejar que Dios actúe en nosotros para que saquemos lo mejor. Y no caigamos en la infantilidad ay, que no podemos perdonar a ese que nos hizo tanto daño. No, no se trata de eso, se trata de no enfermarte cuando hay odio en ti. Es autocuidado de Dios hacia ti. Si no perdonas, si no dejas ir, entonces te vas a enfermar y le vas a dar control al otro de tu propia libertad, de tu propia vida, porque siempre vas a estar pensando que el otro te quiere cagar, que el otro te quiere hacer daño, que el otro... No, la vida es mucho más simple que eso. Así que esto es un trabajo. Por eso tenemos que siempre hablarnos cuando hay algo que nos hace daño, cuando hay algo que me molesta, cuando hay algo que me tiene intranquila, en cualquier parte, da lo mismo, en dónde, con la familia, con los amigos, con el trabajo, en la iglesia misma. Tengo que decirlo, tengo que hablarlo para que así podamos buscar una solución, podamos buscar un camino, pueda aprender a pensar, aprender a amar, aprender a perdonar, día a día, un poquito cada día. Y se logra cuando estamos juntos. Así que sigamos así,
queridas mías. ¿Ya? Excelente. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Gracias, sí.